No dice si vienen algún domingo y otros no. Perdón, Antonio, no estoy hablando de eso. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? Y a ver si domingo, me está pegando con un palo. No me refiero a eso. Cuando no hay, el Señor conoce y sabe cuando hay realmente voluntad o no. Jesús dice, si permanecen, pero permanecer no significa precisamente venir todos los domingos. Venga todos los domingos igual, ¿eh? Pero no significa exactamente, o precisamente, o únicamente eso. Permanecer significa habitar, significa continuar, perseverar, permanecer, significa vivir en comunión. Porque podemos venir el domingo a la iglesia, pero quizás no estamos en comunión. Venimos porque no tenemos otra cosa mejor que hacer el domingo, quizás. Es decir, que no tiene que ver con un encuentro ocasional. La fe, el creer, el ser discípulo, es una relación diaria. Vivimos en una cultura donde lamentablemente todo es descartable. Se descartan los objetos, se descartan las relaciones. Oye, tú como no me importa. Se descartan los compromisos. Pero te comprometiste, no importa. Siempre me acuerdo de mi hijo más grande ayer. Un día me comentó que tenía que ir a encontrarse con un amigo. Y era ya la hora que tenía que ir a encontrarse y todavía estaba en casa. Digo, pero escúchame, ¿no tenías que encontrarte hasta la hora? Sí, pero ella me conoce, sabe que llego tarde. Estamos en una sociedad donde no importa demasiado el compromiso. Me comprometo, pero después, como se dice, ¿no? Borro con el codo lo que escribí con la mano. Una sociedad donde nos acostumbramos a veces, los creyentes, en buscar a Dios cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando tenemos la soga al cuello, ¿no? A mí me gusta decir siempre que digo, porque Dios tiene la última palabra. No. Dios tiene la primera palabra, la escuchamos a lo último. La primera palabra ya la tiene Dios. Entonces buscamos a Dios cuando tenemos problemas, pero después cuando el Señor nos solucionó el problema, bueno, ya está. ¿Viste? Como dije yo alguna vez, bueno, Señor, hice la cadena de oración toda la semana, cumplí, listo, pero tengo mi vida. Así mi cosa. Algún día le voy a contar el testimonio. Un discípulo permanece no porque todo vaya bien, pero permanece porque sabe que Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan cómo dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Por eso permanece el discípulo, no porque las cosas vayan bien. La libertad comienza, la verdadera libertad, comienza cuando decidimos que Cristo no será una visita ocasional, sino que el Señor gobierna permanentemente nuestras vidas. Allí es donde empezamos a ser verdaderamente libres. Cuando reconocemos y aceptamos que Jesús es el Señor el que gobierna nuestras vidas. Esa relación permanente con el Señor. Imagínense, por ejemplo, un árbol. Un árbol no da fruto porque de pronto el día anterior llovió. No que da fruto porque recibió agua un día cualquiera, sino que da fruto porque sus raíces permanecen unidas, juntas en la tierra, absorbiendo vida cada día, en cada momento. Así también el creyente, el discípulo, no vive espiritualmente por una experiencia que tuvo alguna vez, sino que vive porque permanece unido a Cristo, como el árbol permanece con las raíces unidas a la tierra. Vivimos en una época en donde cada persona tiene su verdad y se aferra a esa verdad. ¿Cuántas veces habrá escuchado decir, bueno, esta es mi verdad, vos tendrás la tuya?
quédate con tu verdad. Después de todo, todas las verdades, son iguales. Pero Jesús no dijo, tu verdad es la verdad, o la verdad, o las opiniones de ustedes son la verdad, o las opiniones de ustedes, o tu verdad es la que te hará libre. Él dijo, conoceréis la verdad, y esa verdad tiene un nombre. ¿Sabe cuál es el nombre de esa verdad? Como dice mi pastor. ¿No lo sabe? Jesucristo es el nombre de la verdad. La verdad tiene un nombre. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es solamente un conjunto de doctrinas, como a veces se enseñan desde las iglesias o de los púlpitos. No es cuestión de cumplir con doctrina, cumplir con reglas, con normas, con prohibiciones. La verdad es una persona. Mientras más conocemos a esa persona, más libres somos. Cuanto más nos acercamos a Cristo, cuanto más aprendemos a conocer a Cristo, más libres somos. Porque lo que verdaderamente libera es la verdad. La mentira esclaviza. La mentira nos hace esclavos. ¿Sabes por qué no me gusta mentir mucho? Mucho, dije. Porque es un trabajo doble. Porque después tengo que acordarme de lo que mentí. Y no tengo memoria, usted sabe que no tengo memoria. Así que se me hace cada vez más difícil mentir. En cambio, con la verdad, el enemigo trabaja mediante el engaño y mediante la mentira. El diablo le dijo a Eva y a Adán, no morirán. Tranquilo, no se van a morir. El diablo le promete al hombre una felicidad lejos de Dios. Pero siempre la mentira termina atándonos con cadenas. Destruyéndonos, ¿sí? Y atándonos con cadenas. Porque como decía, yo puedo decir una mentira, pero ya quedo atado a esa mentira. Esa mentira me encadena, esa mentira me ata. Y Cristo es quien rompe esas cadenas. Porque Él nos muestra la realidad como es. Cristo no engaña, Cristo no miente. Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. No dijo como muchas doctrinas hoy en día quieren hacer parecer que si venís a Cristo va a tener un lecho de rosas. Cristo dijo, tomen su cruz y síganme. Hay una cruz que tomar. Muchas personas creen que son libres porque pueden elegir. Pero no siempre elegir significa ser libre. Hay muchas cosas que nos llevan a una determinada elección. Experiencias de vida, cosas que se nos meten en la cabeza. No siempre elegir es ser libre o elegir libremente. Hay personas que eligen drogarse, hay personas que eligen adulterar, personas que eligen odiar, y de esos últimamente hay muchos, lamentablemente. Hay personas que pueden elegir vivir para el dinero, personas que eligen el rencor. Pero esas elecciones no demuestran libertad, al contrario, demuestran que todavía siguen siendo esclavos. O de la droga, o del dinero, o del odio, o del rencor, o de la venganza. Siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos. Ahora, si vemos en el pasaje, los judíos reaccionan cuando Jesús les dice, cuando les habla de libertad, cuando les habla de que son esclavos, los judíos reaccionan ofendidos, enojados. Estaban empezando a creer en Jesús, pero después Jesús les dice, están siendo esclavos. Y el judío orgulloso, por ser el pueblo elegido de Dios, dice, jamás hemos sido esclavos. Nunca somos hijos de Abraham. No somos esclavos. Qué contradicción, ¿no? Porque
Históricamente habían sido esclavos de Egipto, habían sido esclavos de otros imperios, habían sido llevados cautivos, esclavos a Babilonia, a Siria, y ahora mismo, en ese mismo momento, estaban bajo el dominio romano. En cierta forma estaban siendo esclavos del Imperio Romano, pero seguían creyéndose libres. Ellos creían que seguían libres, que eran libres, personas libres. Eso demuestra el orgullo espiritual, que además también es una esclavitud, también es una prisión. Es como yo a veces digo, estamos en el mundo. Eso es orgullo espiritual. Y nos esclaviza. Son prisiones a las que no nos damos cuenta, pero en las que estamos encerrados. Jesús va al verdadero problema. No habla de la esclavitud que tienen de Roma. No habla de la esclavitud a los que el César los obliga. No habla de política. Habla de la esclavitud del pecado, que es una esclavitud mucho más fuerte, mucho más agresiva, mucho más cruel, mucho más dañina. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, les dice el Señor. No dice que el pecado produce esclavitud. Dice que quien practica el pecado ya es esclavo. No es que por practicar el pecado me hago esclavo. Ya soy esclavo del pecado. Qué vigente que resulta hoy eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que confunde lo que es libertad con ausencia de límites. Se nos dice, vos haces lo que sientas. Viví como quieras, sos libre. No permitas que nadie te diga cómo vivir, ¿eh? Pero la realidad demuestra otra cosa. Como decimos, hay personas que son esclavas de la ira, de la pornografía, esclavos del alcohol, de la droga, de la codicia, de la apariencia, del celular, de la envidia. Esclavos del reconocimiento, viven buscando el reconocimiento. Esclavos de la ansiedad, esclavos del resentimiento, y así, como diría mi pastor, podemos hacer una larga lista de cosas que muchas veces terminan esclavizando al hombre. Claro, a veces creemos que podemos dominar esas cosas, pero siempre terminamos dominados por ellas. Séneca, un filósofo griego en su momento, dijo: hay quienes aman y odian su pecado al mismo tiempo. Claro, quieren dejarlo, pero no pueden. Eso es esclavitud. Quieren dejarlo y no poder hacerlo. Pablo en su momento habló de la esclavitud que él sentía en el espíritu cuando dijo: ¿por qué no puedo hacer lo bueno que quiero y hago lo malo que no quiero? O algo así, ¿no? Pero la idea era esa. Miren, en algunos países o en algunos lugares, para capturar a los monos, ¿saben cómo hacen? Ponen alguna fruta o alguna comida dentro de una vasija. Y la boca de la vasija tiene un tamaño como para que uno pueda meter la mano abierta, pero una vez que agarra la fruta con la mano cerrada no puede volver a sacarla. Porque la mano abierta entra, pero cerrada en un puño no podía sacar, no le permitía el tamaño de la boca de la vasija. Podía meter la mano abierta, pero no sacarla con la fruta. Ahora, lo único que tenía que hacer el cazador era venir y atraparlo, porque con tal de no soltar la presa, el mono perdía la libertad. Termina siendo esclavo. Pierde esa libertad que tenía por aferrarse a, en el caso de una fruta o una comida,
¿Recuerdan cuando Jesús dice, no se preocupen por lo que tengan que comer o lo que tengan que vestirse? ¿Qué está diciendo entonces? No sean esclavos de lo que tienen que comer, no sean esclavos de lo que tienen que vestirse. Porque Dios les va a proveer. Dios sabe que necesitan esas cosas. No permitan que nadie les robe la libertad por comida. Que es lo que muchas veces hacen los gobiernos. El enemigo. Los militantes de la antivida. Muchas veces hacen eso. No me voy a decir que cuántas veces o más de una vez se habrá levantado pensando, ¿qué voy a comer? Y termina de comer y dice, ¿y a la noche qué vamos a comer? El cazador, como decía, simplemente viene y atrapa la mano porque no es capaz de abrir la mano para seguir siendo libre. Y no es que el diablo sea más fuerte o más poderoso, es que a veces no queremos soltar aquello que nos esclaviza, porque no nos damos cuenta de que nos esclavizamos. Jesús entonces introduce una figura que es maravillosa, ¿no? Que habla justamente del esclavo y la diferencia del esclavo con el hijo. El esclavo no tiene ningún tipo de seguridad. Puede ser despedido en cualquier momento, puede ser vendido, puede ser expulsado. Pero el hijo permanece para siempre porque es dueño de la casa. Él pertenece a la casa. Y el hijo tiene autoridad para liberar al esclavo. Cristo está diciendo, yo soy el hijo. Yo soy el hijo. Yo tengo autoridad para declarar libres a los esclavos. Qué maravilloso. Qué hermosa declaración. Qué hermoso saber que tenemos a alguien que puede liberarnos porque es el dueño, porque es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Él tiene la autoridad para declararnos libres. Aleluya. Aleluya. Jesús nos dice, bueno, voy a intentar a ver si puedo liberarnos. Jesús dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Aleluya, gloria al Señor. No parcialmente, no un poquito sí, un poquito no. No por un tiempo, no emocionalmente, verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no cambia solamente nuestras circunstancias. Cristo cambia nuestra condición. No es circunstancialmente el cambio tiene que ver con una nueva condición, una nueva identidad, una verdadera libertad. Jesús nos saca del reino de las tinieblas, nos hace hijos, nos da una nueva ciudadanía, una nueva identidad, como decíamos, nos hace herederos, aleluya, coherederos. Dice su palabra. Somos coherederos. Oh, bendito Dios. Él nos hace verdaderamente libres. Ahora, ¿qué significa vivir en esa libertad? Pablo, en su carta a los Gálatas, dice que para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres justamente para vivir en esa libertad. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que se nos da la gana, en hacer lo que queremos, a menos que, como dice su palabra también, lo hagamos por amor. Porque si lo que hacemos lo hacemos por amor, siempre estará dentro de la voluntad de Dios, porque Dios es amor. La libertad cristiana, repito, no consiste en hacer lo que queremos. Consiste en haber sido liberados para hacer aquello que antes no podíamos hacer porque éramos esclavos. Ahora somos libres para amar a Dios. Ahora somos libres para perdonar. Somos libres para servir, para obedecer con alegría,
entrega, para obedecer con convicción, no para obedecer por obligación, para obedecer por gratitud, para obedecer por amor. Ahora somos libres para vivir en santidad, pero no esa santidad que confundimos con perfección, porque no somos perfectos ni vamos a ser perfectos nunca, sino para vivir en el sentido real que tiene la palabra santidad para la Biblia, para Dios, que tiene que ver con apartados para Él. Eso significa ser santo, ser apartado. Vivir en santidad significa vivir apartado para Dios, en comunión con Dios. Ahora tenemos libertad para decirle no al pecado, a ese pecado del que antes éramos esclavos. No somos libres para pecar. Como decía Pablo, bueno, entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. No. Somos libres del pecado, no para pecar. Mire, otra ilustración. ¿Sabe cómo hacen para domar a los elefantes en los circos? Desde que son muy pequeños, los atan con grandes cadenas que no pueden romper. Pero el elefante se acostumbra tanto a esa cadena que después, cuando son grandes, basta con un pequeño cordón para atarlos que podrían romper en segundos. Pero a ellos les quedó la memoria de las cadenas. Entonces no se liberan. Tenían una fuerza suficiente para romper ese pequeño cordón, ese cordón delgado, pero tenían todavía la esclavitud acá. A veces nos queda la esclavitud acá y acá. Nunca intentaban romper esos cordones. Así a veces vivimos los creyentes. Cristo ya rompió las cadenas. Lo hizo en esa cruz hace 2000 años. Pero a veces seguimos viviendo como si todavía estuviéramos atados, como si estuviera todavía siendo esclavos. La cruz rompió las cadenas. Ahora sabemos caminar en libertad, esa libertad que Cristo conquistó para nosotros. Si Dios quiere, Dios mediante, el domingo que viene vamos a celebrar Santa Cena. Nuestra Santa Cena es una declaración de independencia. Nuestra Santa Cena es una declaración de libertad. Volvamos a lo que compartimos al comienzo. Cada 9 de julio recordamos una declaración de libertad, una declaración de independencia política. Pero nosotros como iglesia tenemos una celebración que es aún mayor. Porque cada vez que participamos de la Santa Cena, cada vez que compartimos la mesa del Señor, proclamamos una declaración de independencia espiritual, de libertad en el espíritu. Cuando tomamos el pan, decimos o declaramos, ya no pertenezco al pecado. Cuando bebemos de la misma copa, declaramos, he sido comprado por la sangre de Cristo. Cuando anunciamos la muerte del Señor, proclamamos, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la culpa, ya no soy esclavo del enemigo, ahora soy ciudadano del reino. Aleluya. Gloria a su nombre. La Santa Cena no es solamente un recuerdo del Calvario. La Santa Cena es una proclamación pública de nuestra nueva soberanía, de nuestra independencia. La Santa Cena, la Santa Comunión, la mesa del Señor es nuestra acta de independencia. Quizás hoy haya personas que, como aquellos judíos, creen que son libres, o creemos que somos libres, pero Jesús dice que la verdadera esclavitud no siempre se ve. Puede estar escondida en cualquier ámbito, como decíamos, en sentimientos, en la adicción, en el orgullo religioso, que también es una forma de esclavitud, en algún pecado secreto. Pero la buena noticia es que Cristo sigue pronunciando la misma declaración que hizo en aquel tiempo a estos judíos. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. No dice tal vez, no dice posiblemente, no dice quizás, dice que seremos verdaderamente libres. Y hoy el Señor sigue llamando a hombres y mujeres a abandonar toda esclavitud, a entrar en la libertad gloriosa de ser un hijo de Dios. Cada vez que celebremos entonces la Santa Cena, recordemos que nuestra verdadera independencia no fue firmada en un congreso humano, sino sellada con la sangre del Cordero en una cruz. Que vivamos cada día como personas libres, no para hacer nuestra voluntad, sino para servir con gozo a aquel que nos liberó. Así que, Iglesia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar, póngase de pie.